23. Créame, estoy tan sorprendido como usted de haber logrado publicar otro capítulo tan rápido. Debe haber habido cafeína extra en mi café la semana pasada, porque tuve 2 días en los que escribí más de 3000 palabras cada uno. Para darles una idea de lo inspirado que he estado, no he jugado Horizon Forbidden West durante los últimos 3 días porque he estado muy ocupado escribiendo. No sé cuánto durará esta oleada de inspiración creativa, pero por ahora planeo disfrutarla mientras dure. Lamentablemente, cualquier alegría que pueda sentir al publicar este capítulo se ve atenuada por la continua invasión rusa de Ucrania. Una vez más, insto a cualquiera de ustedes que tenga los medios a que haga una donación a una de las muchas organizaciones benéficas que están trabajando para brindar ayuda a quienes están atrapados en la zona de guerra. Las democracias solo subsisten mientras la gente las apoye, y ahora mismo una oligarquía rusa está librando una guerra contra un país democrático. Por favor, haz lo que puedas para ayudar. En una nota más feliz, gracias a todos los que dejaron reseñas en el último capítulo. Varios de ustedes adivinaron que el extraño hambre que Naruto sintió en el último capítulo era Dark Nihilus, lo cual sería increíble, pero demasiado pronto para un villano así. Honestamente, ni siquiera había considerado incluirlo en esta historia, pero tu especulación me hizo repensarlo. Ahora tengo un plan para él, pero eso quedará muy, muy lejos en el futuro. Por cierto, si no sabes quién es Dark Nihilus, te sugiero que lo busques. Es uno de los villanos mejor diseñados y más aterradores de la mitología de Star Wars. Oh. Capítulo 23. Mace Windu suspiró con cansancio mientras contemplaba la destrucción dejada por el ataque terrorista más reciente en Naboo. La plaza alguna vez albergó un mercado al aire libre donde la mayor parte de la ciudad se reunía para comprar o vender sus productos. Ahora era una cascada vacía y quemada. Había visto demasiadas escenas de ese tipo en su vida, y nunca dejaba de irritarle que hubiera seres que hicieran esas cosas. Incluso después de más de 30 horas, todavía podía sentir los ecos del dolor y la muerte en la fuerza, ondas del ataque que aún no se habían desvanecido. Semejante violencia sin sentido iba en contra de todo lo que defendía la República, y verlo siempre lo motivó a llevar a esos criminales ante la justicia. El teniente tipo, que una vez más lo acompañaba, parecía compartir sus sentimientos basándose en su propia expresión cansada. Incluso más allá del cansancio y el disgusto habituales que sentía en momentos como este, algo más le molestaba. Había algo en los ataques que no tenía ningún sentido, y se lo dijo al teniente tipo. «¿Comillas qué quieres decir?», preguntó el tuerto. «No hay suficientes víctimas», respondió Mace. Ante la mirada inquisitiva de tipo, explicó más. «Debía haber casi 3000 personas aquí en el mercado cuando ocurrió el ataque. Estaba abarrotado, sin espacio para que la gente corriera. Había 5 tiradores, cada uno con una pistola blaster pesada completamente funcional. Dadas esas condiciones. Debería haber habido docenas de bajas», terminó tipo cuando empezó a comprender. Tal vez incluso cientos. Pero solo hubo 9 muertos y tal vez 40 heridos, y la mayoría de ellos resultaron heridos por accidente cuando todos salieron en estampida. Estrellas, ocurre lo mismo con la mayoría de los otros tiroteos. También tuvieron un número de cadáveres más bajo de lo que cabría esperar. Punto. Exactamente, dijo Mace mientras fruncía el ceño ante la confusa escena que tenía ante él. Incluso si dispararan a ciegas, deberían haber sido más precisos. Algunos de estos puntos de explosión se encuentran a 3 metros por encima de las cabezas de cualquiera que estuviera en el mercado ese día. Los tiradores fallaron a propósito, al menos ocasionalmente. Pero si no quieren matar gente, ¿por qué dispararle a alguien?, preguntó tipo. Comillas, ¿por qué los otros tipos de ataques, los bombardeos y los incendios provocados? ¿Qué significa todo esto? No lo sé, dijo Mace, con expresión sombría. Le faltaba algo, alguna conclusión obvia que aún tenía que precisar. Podía sentirlo acechando en sus pensamientos, un rompecabezas a medio armar cuya imagen aún no estaba clara. Si bien normalmente se contentaba con dejar que esas cosas le llegaran a su debido tiempo, no podía evitar la oleada de impaciencia que sentía ante este problema. Había demasiado en juego como para contentarse con esperar a que se presentara la siguiente pista, pero tenía pocas opciones más. Comillas, ¿alguna noticia sobre los atacantes?, preguntó. Tipo negó con la cabeza. No. Un oficial de seguridad fuera de servicio entre la multitud mató a uno de ellos, pero el resto huyó. Si lograron llegar a las viejas alcantarillas, ya podrían estar en cualquier lugar. Quizás debería haber hecho que Naruto se uniera a mí en la investigación después de todo, pensó mientras descartaba su irritación e impaciencia en la fuerza.
Ciertamente tiene una manera única de mirar el universo, tal vez él pueda ver algo que yo no puedo ver. De hecho, único no era una descripción adecuada para su Padawan, nada, en realidad. Era totalmente diferente a la mayoría de los Padawans Mace que había conocido, incluido su antiguo alumno de Pavillava. Todavía podía recordar cómo era ella al comienzo de su formación hace casi 30 años. Una joven tranquila y estudiosa, talentoso, ingenuo y profundamente comprometido con el código Jedi. Ahora ella estaba sentada a su lado en el Alto Consejo Jedi, una maestra por derecho propio, sabia, compasiva y valiente. Fuerza, cuando pasó eso pensó con irónica diversión. Y cuando me convertí en alguien a quien le sucedieron cosas hace 30 años. En contraste con la actitud tranquila de su primer alumno, Naruto era como una tormenta de verano vestido, poderoso, impredecible y caótico, pero también cálido, amigable y decidido. Era muy inteligente, mucho más de lo que él mismo creía. De hecho, a menudo le preocupaba a Mace lo desdeñoso que era Naruto con su propia inteligencia. Desde sus primeros recuerdos, todos, incluso sus propios amigos y profesores, lo habían tachado de estúpido. Había durado tanto tiempo que realmente lo creía. Gracias a varias conversaciones con Jiraiya, Mace era muy consciente de lo mal que lo había tratado la aldea natal de Naruto cuando era niño, y podía ver evidencia de ello todos los días. El chico todavía estaba demasiado desesperado por complacer a los demás, demasiado sorprendido de ser elogiado y demasiado cauteloso a la hora de abrirse a alguien. Temía desesperadamente el rechazo, en un nivel tan profundo que ni siquiera era consciente de ello, y aunque poco a poco estaba mejorando, todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Aún así, a pesar de todo eso, Naruto tenía un potencial realmente asombroso. Igual que Skywalker, suministró su mente subconsciente, por muy traicionero que fuera. Aún así, no pudo evitar notar las similitudes entre su propio alumno poco convencional y el de Kenobi. Sin embargo, eso vino con una buena dosis de culpa cuando pensó en cómo había actuado con Skywalker cuando el niño se presentó por primera vez ante el Consejo Jedi. No podía imaginar cómo había pasado por alto los signos obvios de trauma que venían con una infancia de esclavitud, pero lo había hecho. Demonios, no solo se lo había perdido, sino que además había contribuido al problema a lo largo de los años. Había sido frío, duro y demasiado crítico con el joven Skywalker, y todo por sus propios miedos y terquedad. El maestro Yoda tenía razón, pensó. Todos le debemos una disculpa a Skywalker. Por supuesto que sí, por si sirve de algo. Una repentina llamarada de alarma que cruzó su vínculo de entrenamiento con Naruto interrumpió sus recriminaciones. Sentía como si algo lo hubiera impactado, algo peligroso. Un momento después, la alarma se hizo más fuerte, y cuando Mace alcanzó su incipiente conexión, escuchó los sonidos fantasmales de disparos desintegradores y gritos. Se giró hacia las motos deslizadoras sin dudarlo y comenzó a correr hacia ellas. «Vamos», le gritó a Tipo, quien claramente no tenía idea de por qué tenía tanta prisa. La reina está bajo ataque. Eso ciertamente hizo que el joven se moviera. Hizo una impresionante ráfaga de velocidad para alcanzar al maestro Jedi, ladrando algo en su comunicador todo el tiempo. Mace no sabía lo que estaba diciendo, pero eso no le preocupaba. El joven teniente tenía buena cabeza y cualquier cosa que estuviera haciendo probablemente ayudaría. Fue justo cuando llegaron a las motos deslizadoras que Mace lo sintió. Su vínculo con Naruto, que había estado monitoreando de cerca todo el tiempo, de repente pareció desvanecerse. Todo sentido de su Padawan simplemente desapareció. Por una fracción de segundo, el corazón de Mace se detuvo. Un miedo helado pareció congelarle la sangre y un pensamiento horrible surgió en su mente. Naruto está muerto. Entonces la razón se reafirmó. Mace se obligó a pensar lógicamente en lo que realmente había sentido. No había habido ningún espasmo repentino de agonía debido al vínculo, ni sensación de herida o dolor. De hecho, mientras dejaba que la fuerza calmara sus miedos, Mace se dio cuenta de que había sentido exactamente eso muchas veces antes. Debe haber comenzado a usar chakra, pensó Mace con alivio. Eso siempre rompe el vínculo. Todo el proceso de pensamiento tomó apenas un segundo, pero Mace sintió como si hubiera envejecido una década en ese tiempo. Perder a un Padawan era el mayor temor de todo maestro y él no era la excepción. Aún así, se obligó a continuar, hasta unas docenas de segundos después, cuando sintió que el vínculo volvía a existir. Se permitió un momento para suspirar de alivio, antes de volver a centrar su atención en pilotar el deslizador. Unos momentos antes.
Naruto se movió tan rápido como pudo, bloqueando desesperadamente la tormenta de rayos láser que amenazaba a Padmé y al resto de las doncellas. Su sable de luz se dibujó en el aire, lanzando rayos de muerte roja inofensivamente hacia el suelo o el cielo. Con la multitud todavía en la plaza, no se atrevió a intentar desviarlos hacia los tiradores. Con tanto fuego en camino, dudaba que pudiera lograrlo incluso sin tener que preocuparse por los civiles. De hecho, lo único que lo salvó de una muerte rápida por rayo de plasma fue la mala puntería de los tiradores. La defensa no era su estilo de espada preferido, y ahora estaba pagando por eso. Hizo una mueca al sentir que la gente caía, ya fuera herida o muerta, a través de la fuerza. Ni siquiera podía ver a los caídos entre la multitud de seres aterrorizados que intentaban desesperadamente escapar. Fue todo lo que pudo hacer para evitar que le dispararan. Al menos tuvieron la presencia de ánimo para no devolver el fuego. Con tantos inocentes alrededor, tal decisión habría sido desastrosa. Malditos infiernos, juro. Comillas, ¿por qué la gente siempre me dispara? ¿Soy realmente tan desagradable? Dejando a un lado su humor nervioso, la mente de Naruto estaba acelerada. Sabía que no podría mantener esta defensa por mucho tiempo. Había que conseguir que dejaran de disparar, al menos durante unos segundos, y sin demasiados daños colaterales. Hasta donde podía ver, solo tenía una opción. Con un grito forzado y un gran esfuerzo de voluntad, Naruto usó la fuerza para hacer volar a los tiradores. Desafortunadamente, con tanto caos y su atención principalmente centrada en defender a Padmé y las doncellas, no tuvo tiempo de centrar su ataque solo en el enemigo. La mitad de la gente en la plaza cayó al suelo como si hubiera sido atrapada por la explosión de una bomba, y Naruto hizo una mueca ante el disgusto que sabía que Mace le daría por tal descuido. Aún así, hizo el trabajo y le dio unos segundos para respirar. Para Naruto, eso era todo lo que necesitaba. En el instante en que cesaron los disparos, 7 Kage Bunshin aparecieron en una mancha de Sunshin. Sin preámbulos, cada clon agarró a uno de los miembros del séquito real y, como uno solo, desaparecieron tan rápido como habían llegado. Padmé y sus sirvientas probablemente no estarían encantadas de ser evacuadas tan sin ceremonias, pero en ese preciso momento, a Naruto no le importaba. La ejecución del plan tardó apenas un segundo, de principio a fin. Al mismo tiempo, convocó su chakra y hizo su característico sello con la mano. Tajukage Bunshin no Jutsu. Docenas de Narutos idénticos aparecieron por toda la plaza. A la orden del original, comenzaron a guiar a los transeúntes fuera de la plaza, despejando el campo de batalla. La mayoría de la gente se limitó a mirarlos estupefactos, demasiado nerviosos para hacer otra cosa que obedecer sus apresuradas órdenes. Fue entonces cuando las cosas dejaron de irle bien a Naruto. Si era honesto consigo mismo, estaba un poco sorprendido de que las cosas hubieran ido bien durante tanto tiempo. Si bien lo negaría rotundamente ante cualquiera que le preguntara, 3 segundos completos e ininterrumpidos de navegación tranquila probablemente fueran un récord para uno de sus planes. Por lo general, se topaba con un problema alrededor del segundo. Aquí, el problema tomó la forma de un rayo láser que casi le abrió una tercera fosa nasal. Sin que la fuerza le avisara con antelación, fueron solo sus rápidos reflejos los que le salvaron la vida. Aún así, Naruto podría haber jurado que olió su cabello quemado. Comillas, Sitspin gritó mientras esquivaba algunos disparos más y bloqueaba algunos más. Comillas, ¿cómo es que retrocedieron tan rápido? Los tiradores, que efectivamente se habían recuperado notablemente rápido, no respondieron. Ni siquiera dieron indicios de haberlo oído. Sus ojos, vacíos e inyectados en sangre, se limitaban a mirarlo sin pestañear. Sus rostros pálidos mostraban solo una mezcla de rabia, dolor y confusión, mientras que sus manos y brazos se contraían tanto que la mitad de sus disparos fallaron por varios metros. Sin embargo, fueron implacables e hicieron lo que la mayoría de los tiradores pobres hacían en una pelea. Reemplazaron la precisión con un mayor volumen de fuego. Naruto maldijo de nuevo cuando tuvo que saltar lejos de la lluvia de rayos de plasma mortales. No tuvo tiempo de volver a conectarse con la fuerza y, a este paso, los atacantes iban a matar a alguien más mientras intentaban atraparlo. De mala gana, volvió a colocar su sable láser en su cinturón, liberando sus manos para usarlo. Comillas, realmente necesito aprender a hacer sellos con una mano, pensó mientras rebotaba en una pared que fue reducida a escombros una fracción de segundo después. En el aire, pasó por 5 sellos manuales y respiró hondo. Zton, Daitopa. Exhaló una ráfaga de viento huracanado que una vez más aplastó a los tiradores contra el suelo.
Era el mismo ataque que Orochimaru había usado contra él y su equipo en el Bosque de la Muerte durante los exámenes Chunin, aunque en este caso no era tan poderoso. Naruto no quería correr el riesgo de derrumbar un edificio o aplastar a un transeúnte inocente dominando su jutsu. Sin embargo, incluso con el poder reducido, fue más que suficiente para dejar a sus atacantes maltratados y conmocionados. Por lo tanto, se sorprendió desagradablemente cuando una vez más se levantaron como si nada hubiera pasado. Podía ver sus heridas, incluidos varios brazos fracturados, lo que parecía un hombro dislocado y un hombre de aspecto desaliñado que claramente estaba parado sobre una pierna rota, pero no parecían molestos por lo que deberían haber sido heridas paralizantes. Está bien, esto se está volviendo ridículo, murmuró. Para que no puedan sentir dolor. Eso es simplemente genial. Aún así, con dolor o sin dolor, sus lesiones fueron graves y proporcionalmente más lentas. En el tiempo que les llevó recuperar sus armas, Naruto creó otra docena de clones y luego se volvió a conectar con la fuerza. Un huracán de emociones fracturadas que irradiaban los tiradores asaltó instantáneamente sus sentidos. Golpeó contra él, como sumergir su mente en un remolino de inmundicia tóxica. Lo absolutamente incorrecto de lo que sentía era asombroso. Sus mentes aparentemente habían colapsado hasta el punto de que Naruto dudaba que supieran lo que estaban haciendo. Fue solo la adrenalina de la batalla lo que le permitió concentrarse a través del ataque mental. Algo no está bien, pensó. Estos tipos no podrían haber planeado esto. Ya apenas son sensibles. Necesito respuestas. A través de la tormenta de dolor y el hambre que todo lo consumía, notó que sus otros clones habían sacado a la mayor parte de la multitud de la plaza, dándole mucho espacio para trabajar. Sacudiendo la cabeza, se concentró y reunió a sus tropas. Está bien, derribémoslos, pero no los matemos, les gritó a sus clones y apuntó su espada a los atacantes. Comillas cargar. Juntos, los clones y el original se apresuraron hacia el grupo de 9 tiradores. 5 de los clones cayeron bajo el fuego de los blasters antes de alcanzar su objetivo, pero no hizo ninguna diferencia. 2 de los clones restantes aceleraron a través de una secuencia de sellos manuales y apuntaron con sus palmas abiertas al enemigo. Comillas Fton, Repso, gritaron al unísono. Ráfagas gemelas de viento comprimido salieron disparadas de sus manos y se estrellaron contra los 2 tiradores más cercanos con un ruido seco y el crujido de un hueso roto. Ambos hombres volaron hacia atrás como si hubieran sido pateados por un rancor, y sus cuerpos cayeron derribando a varios de los otros como si fueran fichas de dominó. Antes de que pudieran recuperarse, Naruto y sus clones estaban sobre ellos. El sable de luz de Naruto salió disparado como una serpiente naranja, cortando cuidadosamente el desintegrador de un hombre y quemando la mano que lo sostenía. Siguió con una patada giratoria en la sien del hombre. El atacante voló 1 metro en el aire antes de aterrizar hecho un montón. Fuera lo que fuese lo que estuviera mal en sus mentes, seguían siendo una amenaza peligrosa y él no estaba dispuesto a arriesgar la vida de las personas jugando con suavidad con tiradores activos. No los mutilaría ni los mataría, pero estaban cayendo. Duro. Entre sus propios esfuerzos y los de sus clones, los atacantes cayeron y fueron contenidos en cuestión de segundos. Apenas habían ofrecido resistencia, y algunos de ellos todavía intentaban disparar armas que ya estaban destruidas en lugar de atacar con las manos. En opinión de Naruto, eso simplemente reforzó su creencia de que estas personas no estaban actuando por su propia voluntad. Algo los estaba influyendo, ya fueran drogas, tecnología o la fuerza. Alcanzó al atacante más cercano, un hombre cadavéricamente delgado cuya piel flácida sugería un pasado de corpulencia moderada, y le dio la vuelta. Comillas ¿quién te obligó a hacer esto? Preguntó. Comillas ¿quién es el responsable de estos ataques? En lugar de responder, el hombre empezó a retorcerse y gemir. Naruto podía sentir su miedo y dolor, ambos alcanzando niveles estratosféricos. El hambre oscura y corrosiva que había sentido antes pareció multiplicarse por 100 hasta convertirse en un agujero negro de anhelo. Sacudió al hombre con firmeza para llamar su atención. Habla y te prometo que recibirás ayuda, dijo, e infundió a sus palabras la fuerza para darles mayor peso. Dime quién te hizo esto. Por un momento, Naruto pensó que había llegado al hombre. Su agitación se calmó y sus ojos se centraron en el rostro de Naruto. Abrió la boca como para hablar, pero lo único que salió fue un grito de dolor espeluznante. Era un grito que Naruto sabía que perseguiría sus pesadillas durante años. No había nada humano, ni siquiera sensible, en ese grito, solo dolor animal, crudo e inimaginable. El espectáculo de terror solo se agravó cuando el resto de los atacantes, los 9, comenzaron a gritar también.
Incluso aquellos que habían estado inconscientes recuperaron el sentido para gritar su agonía al mundo. Para empeorar las cosas, tan pronto como tocó al hombre, sintió la sombra de su dolor. Incluso mientras retrocedía, jadeando, el eco de aquello arañó su mente, inmovilizándolo en el lugar. Naruto solo podía mirar mientras se retorcían y retorcían ante sus ojos horrorizados. Varios de ellos, actuando con la fuerza monstruosa disponible solo para los moribundos, se liberaron de los clones y tomaron sus desintegradores. Paralizados por la conmoción y el horror, Naruto y sus clones solo pudieron observar cómo cada uno se disparaba en la cabeza, aparentemente tan desesperados por escapar de su sufrimiento que era preferible la muerte. La vista de sus cuerpos sin vida sacó a Naruto de su estupor. «Consiguen al resto», les gritó a sus clones. «Manténlos quietos», se concentró y usó la fuerza para alejar todos los blasters de los atacantes restantes. Sus clones trabajaron simultáneamente para inmovilizarlos antes de que pudieran intentar lastimarse de alguna otra manera. Pero todo fue en vano. Incluso cuando extendió la fuerza para hacer algo, cualquier cosa por los atacantes restantes, comenzaron a morir. Uno por uno, sus gritos se fueron apagando hasta convertirse en quejidos silenciosos y dolorosos antes de convertirse en un estertor final. Naruto no pudo hacer nada más que sentarse allí, indefenso y horrorizado, y ver cómo la vida abandonaba sus ojos. Lo peor era que podía sentirlo. Más que simplemente sentirlos morir a través de la fuerza, lo cual ya era bastante malo, podía sentir lo que sentían mientras se desvanecían. El hambre espantosa, como un abismo vacío y sin fondo, pareció elevarse y consumirlos. Cada pedazo que quedó de sus mentes retorcidas y mutiladas desapareció uno por uno, hasta que no quedó nada más que el dolor. Finalmente, afortunadamente, el hambre también lo devoró, dejando nada más que una cáscara sin vida. Al cabo de 2 minutos, todos los gritos habían cesado, dejando solo un silencio terrible y vacío, roto por los gritos distantes de los civiles heridos y asustados. Cuando el último finalmente murió, sintió que empezaba a hiperventilar. Todo parecía extrañamente distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona, y sentía como si se moviera en cámara lenta. Con ese extraño tipo de calma indiferente que solo surge cuando incluso el pánico puro es una reacción demasiado leve, notó que su corazón latía aceleradamente y su garganta aumentaba. Con un esfuerzo de voluntad, apartó los ojos de los cadáveres frescos y se concentró en calmarse. Realizó varios ejercicios de respiración Jedi, junto con una técnica de meditación calmante que Jiraiya le había enseñado. Fueron necesarias algunas repeticiones, pero finalmente su ritmo cardíaco volvió a bajar y el mundo pareció recuperar una especie de enfoque. Mientras lo hacía, los gritos de los diversos civiles heridos finalmente se registraron en su mente conmocionada. «Ayudad a los heridos», les dijo a sus clones mientras luchaba por ponerse de pie. Logró ponerse de pie sin vomitar, un gran logro que sintió, y caminó hacia la persona herida más cercana. Era una mujer, de unos 50 años, con el pelo canoso rápidamente. O al menos lo habría sido si su sangre no lo hubiera teñido de rojo. Tenía un corte desagradable en el cuero cabelludo, que llegaba hasta el hueso en algunos lugares, probablemente debido a que alguien la pisoteó sin darse cuenta en el pánico inicial. Naruto buscó una fractura de cráneo, no encontró nada y le dio un spray de Bacta rápido para ayudar a detener el sangrado antes de continuar. Había otras personas más gravemente heridas que necesitaban su ayuda. Naruto no supo cuánto tiempo trabajó ayudando a los heridos. El tiempo pasó en una mancha de carne desgarrada y gemidos de dolor. El olor a sangre y a quemado flotaba en el aire, más sabor que olor en realidad. En medio de tal asalto a sus sentidos, el tiempo parecía una cosa mezquina y trivial. En algún momento llegaron las autoridades y ayudaron a sustituir la crisis por sus consecuencias, pero él no les prestó verdadera atención. Entre los que habían recibido disparos y los heridos en la loca carrera por escapar, había docenas de heridos que atender. En algún momento después de eso, minutos u horas después, no lo sabía, llegó su maestro y dijo algo. No sabía qué. No parecía importante. Solo necesitaba seguir ayudando a los heridos. Eso era lo que importaba ahora. Él le hizo caso omiso y siguió trabajando. De repente, Naruto parpadeó y se encontró sentado contra una pared, su maestro mirándolo con evidente preocupación. No podía recordar cómo había llegado allí y todo estaba todavía un poco confuso. Poco a poco la lucidez lo invadió y se dio cuenta de que Mace estaba diciendo algo. ¿Me oyes? Naruto, concéntrate. ¿Puedes oírme? Naruto parpadeó ante el tono de obvia preocupación que podía escuchar en la voz de Mace.
Fue casi tierno, y ciertamente fue lo más emotivo que jamás había conocido que fuera su maestro. Entonces se dio cuenta de que probablemente era necesario dar una respuesta. «¿Puedo oírte, maestro?», dijo. «¿Yo qué paso?». Algo muy parecido al alivio cruzó por el rostro normalmente pétreo de Mace antes de que se recompusiera una vez más. «Estabas en shock. Cuando llegué aquí, casi no respondías. Tuve que usar una sugerencia de la fuerza para que te sentaras y te recuperaras». «Lo siento», preguntó Naruto. Todavía estaba confundido e intentó levantarse, pero Mace le puso una mano firme en el pecho y lo empujó hacia abajo. «Padawan, no te arrepientas. Sé específico», dijo con voz tranquila y autoritaria. «Dime lo que pasó». «Ellos atacaron. Esas personas, necesito hacerlo, ¿dónde está la reina?». «Los tiradores, ellos». «Cálmate, Padawan», la nota de mando era más firme ahora, y atravesó su pánico y adrenalina para alcanzar la disciplina que Mace había pasado los últimos meses inculcándolo. «Debes calmarte. Encuentra tu centro. La situación está bajo control. La reina Amidala está a salvo. Ahora, cuéntame qué te pasó y. Mantente enfocado. No dejes que el miedo te desequilibre». Naruto asintió y trató de golpear su cerebro para que funcionara correctamente. Solo tuvo un éxito parcial, pero le bastó para unir palabras. Fue al final de la pelea, después de que los derribé a todos. Intenté interrogar a uno de ellos, pero sus mentes. Era como si estuvieran destrozadas. Rotas. Concéntrate, Naruto. Controla tu respiración. ¿Qué pasó después? Naruto respiró temblorosamente y continuó. Comenzaron a gritar y a agitarse por todas partes. 2 de ellos se pegaron un tiro. Tenían mucho dolor. Podía sentirlo. Intenté conectarme con uno de ellos, para ver si podía ayudarlos, y. Fue horrible. Como un animal moribundo, pero había hambre. Había tanta hambre. Se comía su mente. Podía sentirlo. Era. En ese momento, los recuerdos finalmente se volvieron demasiado para él. Naruto sintió que su estómago se rebelaba, y esta vez no pudo luchar contra ello. Se giró hacia un lado y vomitó con las tripas en una serie de arcadas. Entre arcadas, notó que su maestro le había puesto una mano reconfortante en la espalda y enviaba oleadas de calma y paz a lo largo de su enlace. Eso no le quitó las repentinas náuseas, pero sí suavizó su creciente pánico. «Lo siento», repitió una vez que finalmente vació su estómago incluso de la bilis. «Debería haberlo hecho mejor. No debería haberme asustado así». Mace sacudió la cabeza y le dedicó una auténtica sonrisa. Era pequeño y fugaz, pero definitivamente había estado ahí. «Naruto, no tienes nada por qué disculparte», dijo. «Protegiste a la reina y a sus sirvientas. En menos de 2 minutos, evacuaste a los civiles. Aunque estabas en shock, aún así ayudaste a los heridos. Uno de los médicos me dijo que probablemente salvaste al menos 3 vidas solo con eso. Su desempeño fue más que satisfactorio. Bien hecho». Naruto permaneció en silencio por un largo momento mientras digería eso. Mientras las palabras se abrían paso a través del shock restante y llegaban a su cerebro, podía sentir que se relajaba. No importa cómo lo mirara, lo había hecho bien, incluso si venía acompañado de una fuerte dosis de trauma mental. ¿Hablando de qué? Maestro, porque entré en shock. No pudo evitar que la vergüenza apareciera por completo en su voz. Había jurado que nunca volvería a congelarse así durante su primer rango C, y ahora aquí estaba. No era la emoción más propia de un Jedi, pero si Mace lo notó, no hizo ningún comentario. En cambio, miró pensativamente a Naruto por unos momentos. «Naruto, ¿has notado algo sobre tus sentidos de la fuerza últimamente?», finalmente preguntó. «Quizás has estado más en sintonía con las emociones de las personas que antes». Naruto lo pensó por un segundo antes de asentir afirmativamente. «Creo que sí», dijo. «Me di cuenta de que Padmé estaba usando un señuelo porque podía sentir sus emociones en la sala del trono. Podía sentir el miedo de la gente del pueblo por el ataque cuando nos dirigíamos hacia aquí. Cosas así. Normalmente puedo decir lo que hace la gente sintiendo si estoy lo suficientemente cerca de ellos». Mace asintió como si hubiera estado esperando tal respuesta. «Creo que estás desarrollando habilidades empáticas», dijo. «Es un talento que tienen algunos Jedi, como el caballero Sakura, uno que les permite sentir las emociones de los demás con mucha mayor precisión, claridad y facilidad que un Jedi ordinario. También explicaría por qué reaccionaste como lo hiciste ante la muerte de esos hombres. Punto. No entiendo», dijo Naruto con el ceño fruncido. «¿Por qué eso me haría ponerme tan raro como lo hice?».
Naruto, sin el entrenamiento adecuado, los empáticos son muy vulnerables a las emociones extremas que los rodean. Cuando esos hombres murieron, tu habilidad te permitió experimentar su trauma y dolor de una manera mucho más intensa y personal de lo que estabas preparado. Maestro Yoda o Caballero Sakura sería más capaz de explicarlo que yo, pero esencialmente tu mente se rebeló contra esas emociones extrañas, y el conflicto resultante te abrumó y te dejó en shock. Entonces, ¿qué? Tiene que haber alguna manera de evitar que esto vuelva a suceder, ¿verdad? Preguntó Naruto, un poco desesperado. No tenía ningún deseo de volver a experimentar algo así nunca más. Sentir la mente de alguien destrozada, retorcida y luego consumida por una mezcla impía de agonía y hambre, solo pensar en eso casi lo hizo vomitar de nuevo. Sí, respondió Mace, para su alivio. Hay varias técnicas de protección que puedes usar para proteger tu mente y usar tu empatía de manera segura. Nuevamente, el maestro Yoda o la joven Ayla serían mejores maestros para esto, pero por ahora, te mostraré lo que sé. ¿Quieres hacerlo ahora? Es mejor que aprendas esto lo antes posible. Naruto lo pensó por menos de un segundo antes de asentir. Puedo hacerlo, dijo. Todavía tenemos una misión que terminar y no puedo permitir que algo como esto se interponga en mi camino. Mace le dirigió una mirada de aprobación. Nunca se toma el camino fácil, dijo en voz baja antes de sentarse en una postura meditativa. Muy bien, quiero que te centres en tu mente y luego encuentres tus emociones. Eso debería ser bastante fácil para ti. Por un momento Naruto se preguntó si su maestro acababa de hacer una broma, pero rápidamente descartó la idea. Si Mace Windu comenzaba a desarrollar sentido del humor, estaba bastante seguro de que su actual débil control de la cordura podría perderse por completo. Le tomó varios intentos antes de poder entrar en su propia mente, pero finalmente sintió que el mundo físico desaparecía. Cuando abrió los ojos, se encontraba en los típicos túneles de alcantarillado inundados que conformaban su mundo interior. A lo lejos podía oír la respiración profunda y retumbante del Yubi, pero estaba muy lejos. A esa distancia de la jaula, el agua en el suelo estaba más limpia y las paredes no estaban tan dañadas ni tenían un aspecto industrial. De hecho, aquí se parecían más a una especie de esculturas de piedra en ruinas que a un túnel de alcantarillado. Los miró con curiosidad por un momento, antes de reanudar la búsqueda de sus emociones. Ya lo tengo, dijo Naruto una vez que hizo lo que Mace le había pedido. Sus emociones tomaron la forma de un vasto y brillante ciclón de niebla y luz, agitándose en una cámara dentro de su paisaje mental. De vez en cuando, zarcillos de relámpagos parpadeaban en una de las tuberías medio visibles que se alineaban en las paredes, enviando un pulso de luz a lo largo de su longitud. Se sentía salvaje, poderoso, incluso peligroso, pero también vivo y vital. Ahora quiero que tomes tus emociones y las etiquetes, dijo Mace. Imagínate marcarlos con algo que los haga únicos, tuyos, distintos de los míos o de cualquier otra persona. No me digas qué es, solo asegúrate de poder distinguirlos inmediatamente de cualquier otra cosa. Naruto pensó por un momento en cómo marcar sus emociones. Quería que fuera simple, para poder mantenerlo con bastante facilidad, pero también específico para él. Jugó con la idea de escribir de alguna manera su nombre en el torbellino de su paisaje mental, pero eso le pareció un poco infantil, incluso a él. Probablemente también tardaría una eternidad. Sin embargo, después de unos minutos, se le ocurrió la idea perfecta. Con solo unos segundos de concentración, el sonido del torbellino pasó del aullido de fuertes vientos a la música. Pero no cualquier música. Era la canción de su Crystal Kyber, y era tan única y personal para él como cualquier cosa podría serlo. Cada detalle de su cristal, desde su forma hasta su color y su sinfonía en la fuerza, quedó grabado en su alma. Hasta donde Naruto sabía, él era la única persona en toda la galaxia que conocía o podría alguna vez conocer esa canción. Una vez que estuvo satisfecho con su trabajo, se retiró de su paisaje mental y abrió sus ojos en el mundo físico una vez más. Está hecho, dijo. Mace asintió y lo ayudó a ponerse de pie. Bien, dijo. Quiero que hagas eso al menos una vez cada hora durante el resto del día, para ayudar a reforzarlo. No es una solución perfecta, pero al menos debería permitirte distinguir entre tus propias emociones y las que captas de los demás. Controlarlos, sin embargo, dependerá de ti por ahora. Naruto asintió y luego casi se queda de bruces cuando una ola de cansancio lo invadió. Mace lo agarró por los hombros y lo ayudó a levantarse hasta que volvió a ponerse de pie. Pensándolo bien, probablemente sería mejor que descansaras por ahora, dijo. Experimentar lo que hiciste te costó un alto precio. Puedes dormir en el deslizador en el camino de regreso al palacio.
El informe no será hasta dentro de horas. Te despertaré cuando sea el momento. Naruto solo asintió, demasiado cansado para decir palabras. La caminata de 100 metros hasta el deslizador le pareció que le llevó un mes, pero al final consiguió encontrar un asiento. En ese momento, perdió la lucha por mantener los ojos abiertos y dejó que su cabeza descansara sobre el hombro de su amo. Estaba dormido incluso antes de que los motores arrancaran. ¡Oh! Naruto todavía estaba profundamente dormido cuando llegaron al palacio, algo por lo que Mace estaba agradecido. Estar expuesto a muertes tan espantosas como las que habían sufrido esos hombres claramente había sacudido a su padawan. Independientemente de las protestas que pudiera hacer en sentido contrario, Mace se dio cuenta de que, de hecho, no estaba ni cerca de estar bien. Necesitaba descansar y probablemente 1 o 3 sesiones con los sanadores mentales en el templo. Era tentador culparse a sí mismo por no reconocer antes los incipientes poderes empáticos de Naruto, pero rápidamente aplastó esa línea de pensamiento. Incluso mirando hacia atrás, no había ningún indicio real de que estuviera desarrollando tal habilidad, y no había razón para pensar que lo haría. La mayoría de las veces, estas cosas se manifestaban muy jóvenes y, por lo tanto, eran fáciles de detectar. Mace nunca había oído hablar de un talento de la fuerza como la empatía que se manifiesta por primera vez en la adolescencia de alguien, y ni siquiera había pensado en buscarlo. Para agravar eso, Naruto podría ser exasperantemente reservado sobre sus propios sentimientos. Sospechaba que era una mezcla de la habitual vergüenza masculina adolescente por tener sentimientos, combinada con otra reliquia más de su educación abusiva. Por supuesto, de todas las habilidades que podría haber manifestado, Naruto terminaría siendo un empático, pensó Mace. A pesar de que no le gusta hablar de ellos, está más en sintonía con sus emociones que cualquier Jedi que haya visto antes. Manifestarlo tan tarde debe ser un subproducto del uso de chakra toda su vida. Probablemente retrasó algunos aspectos de su desarrollo en la fuerza. Cualquiera sea la razón, lo que importaba en ese momento era que Naruto estaba herido. Hubo unos largos segundos en los que Mace temió que el trauma le hubiera marcado permanentemente. Tal como estaban las cosas ahora, eso no le preocupaba tanto, pero decidió vigilar atentamente a su padawan durante el resto de su misión. Una vez que el deslizador se detuvo, Mace levantó a Naruto de su asiento y lo llevó a sus habitaciones. Ha vuelto a crecer, pensaba mientras caminaba. A este paso, será tan alto como Jiraiya. Una vez que acostó a Naruto en una cama para terminar de descansar, Mace fue inmediatamente a programar una reunión con el Capitán Panaka y la reina. Siento que entre todos tenemos suficientes piezas para tener una idea del cuadro completo, pensó. Que la fuerza lo haga, porque quien quiera que esté detrás de esto debe enfrentarse a la justicia, y pronto. ¡Oh! La escena de lucha al comienzo de este capítulo es, en mi opinión, mi escena de acción más grande y complicada hasta ahora. Si bien he escrito otros más importantes desde entonces, todavía se destaca como la primera vez que probé algo con tantos personajes y partes móviles. Por favor, déjame saber lo que tú piensas. No estoy del todo satisfecho con mi estilo de escritura y agradecería cualquier comentario que pudiera darme. También le di a Naruto las mismas habilidades empáticas que tiene Ayla Secura en Legends. Quería que tuviera uno de los poderes de la fuerza más únicos, y la empatía parecía la mejor opción para él. No quería darle más poder de combate directo con algo como Shatter Points, ya que tendrá más que suficiente con el paso del tiempo, y no pensé que podría incorporar consistentemente la psicometría en la historia de una manera interesante. La empatía se alinea muy bien con la sensación de emoción negativa que Kurama le da en el manga, y tengo la pequeña idea de que fue la influencia del chakra de Kurama lo que llevó a Naruto a obtener este poder. Dime lo que piensas en las reseñas, ¿estás de acuerdo, en desacuerdo, no te importa? Como siempre, gracias por leer, deja un comentario y hasta el próximo capítulo, que estés bien.